La historia de Son Ávila arranca más o menos 8 años atrás, cuando los hermanos Slavich, Walter y Marcelo, con quien habíamos trabajado en las 2 temporadas de Epitafios en Argentina, escriben para mí Luis Peraza, mi jefe entonces. Yo estaba recién incorporado al departamento de producción original, tenía 2 años trabajando ahí, y con una propuesta de una serie que habían escrito ellos, así como unas líneas, y llamada Señor Ávila, que al principio nos pareció un poco bizarra, porque parecía más como un drama familiar, ¿no? Y de verdad era un drama familiar, pero con un componente importante, que este señor era en realidad secretamente un asesino de sueldo, ¿no? Y entonces nos intrigó mucho, escribimos esto con los escritores, sin ninguna productora asociada. Nos pareció extraordinaria, tenía todos los elementos que nos encantan a las propiedades literarias para HBO. Tenía esos elementos de intriga, de inteligencia, de inesperado, de buscar un análisis psicológica distinta. Y una vez terminada, pasamos casi 1 año y tanto discutiendo qué hacer con este proyecto. Y estábamos muy interesados en hacer algo en México, que era un territorio muy importante. Habíamos encerrado a Capadocia en su 3.ª temporada, estamos buscando algo nuevo. Y queremos también gente nueva. Y nada, y encontramos en Lemon Films un grupo de gente joven, inteligente, talentosa, y los procuramos así, casi de la nada, a través de nuestra oficina en México. Nos encontramos creo que Fernando puede contar un poco más, un poco intrigados. Les entregamos los guiones que estaban todos escritos ya, eran 13 historias, y Fer los leyó y creo que los incorporó, se interesó, volvió a nosotros y todo más. Y desde entonces, yo creo que en todos estos años, ¿no? Estamos terminando la 4.ª temporada, hemos incorporado en estos años todos de trabajo una dedicación intelectual y emocional muy grande, y una inteligencia, una sensibilidad que tiene Fernando con este personaje, que incorporan los actores también a través de los años. Y esta interacción entre nosotros y los escritores y todo más, yo creo que ha permitido que Ávila se haya transformado en un personaje, digamos, del canon digamos, de la televisión latinoamericana sin precedentes. Yo creo un personaje de una complejidad extraordinaria, que está en el centro, en el corazón de la serie. Se llama Señor Ávila no por accidente, ¿no? Para nosotros fue increíble, porque cuando nos mandan los guiones de Señor Ávila y nos dicen por cuánto se puede hacer y cómo lo plantean, en ese momento, en ese brinco de imaginación de decir, vamos a ponerle un número a esta serie, primero le tuvimos que poner el cómo lo íbamos a hacer, y cómo se iba a ver, y qué elementos traer a la mesa, porque hay que tener mucho cuidado en México con la violencia, con contenido violento, con el contenido oscuro, porque creo que se ha visto mucho, y se ha visto de un mismo tipo todo el tiempo. Y yo creo que a mí lo que me interesó de Señor Ávila es que es una historia que, si bien puede pasar en México, puede pasar en Argentina, puede pasar en Brasil, puede pasar en Colombia o en Francia. Y lo interesante justo era que el tratamiento que nosotros propusimos, el tratamiento visual, iba muy acorde al guión de los Slavich, que son personajes muy complejos, es donde la violencia está enmarcada por reglas y por protocolos, y no es el tipo de violencia que leemos en los periódicos todos los días en México. Entonces, nos gustó esta idea de contar la vida de Roberto Ávila, la doble vida de Roberto Ávila. Así se podría llamar, la doble vida de Roberto Ávila, si fuera telenovela. Excelente segundo título. o la tragedia de Roberto Ávila. Pero lo interesante es que, como dicen que si las películas cuentan historias, las series cuentan personajes. Y creo que el personaje de Roberto Ávila es probablemente lo que más a mí me ha afectado en mi vida. Tener la oportunidad de, durante 5 años y 4 temporadas, contar la vida de una persona es increíble. Para un director te cae del cielo, algo así. Puedes trabajar con el actor pequeñas cosas, ¿no? Eso es lo bonito, creo que, del señor Ávila, que la evolución de Roberto Ávila, pasando por estas 4 temporadas,
es como crear un niño, es como tener hijos, ¿no? Como que los vas viendo cometer errores y consecuencias, los vas viendo tener aciertos y tener las recompensas de esos aciertos. Y al mismo tiempo, para nosotros, lo interesante es que, como nosotros no escribimos la serie, como la escribieron Walter y Marcelo Slavich, temporada a temporada te va llegando los guiones, entonces tú vas descubriendo junto con el actor hacia dónde va la historia esta vez. Esta última temporada, que es sin duda planeada, escrita, desarrollada, llevada a cabo para ser la última temporada del señor Ávila. Es muy importante mencionar que Ávila, en México en particular, donde tenemos mucho contenido importante, entre ellos el Juego de Truenos de HBO, Estados Unidos, que es digamos una máquina de generar audiencia, y en México, señor Ávila sistemáticamente sale por encima de las audiencias de Game of Thrones, para demostrar un poco la importancia del contenido, la importancia de señor Ávila y todo más. Digo, lo interesante un poco es que, sabiendo que sucede la historia en México, siempre tratamos de que no fuera icónico México, ¿sabes? No, o sea, que no sucediera en lugares comunes de México. Entonces, Ávila en sí también, dentro de su mismo tono, tiene pareciera como que es una serie de época, pero no lo es. Porque las reglas que enmarcan este universo son de un origen, ¿sabes? Antiguo, son de un origen desconocido, pero se siguen estas reglas. Las reglas dentro de las cuales vive el asesino del universo del señor Ávila son de una época anterior y no sabemos exacto cuándo. Entonces, el estilo de señor Ávila es como antiguo, es como un mundo donde no ha evolucionado a una época de violencia moderna con las condiciones modernas, sino sigue el ver cara a cara, el hacer un contrato, el pagar en efectivo, el dar la mano, el tener que tener una referencia de alguien que te recomienda al asesino y el tener dentro de estas reglas también como cierto honor. Pero es muy interesante porque lo que buscamos en México justamente es lo más antiguo de México. Entonces buscamos estructuras, buscamos bares, restaurantes, departamentos que hayan sido construidos durante la Revolución Mexicana o antes, para poder tener esta influencia europea que es tan fuerte en la arquitectura mexicana, pero al mismo tiempo que nos puedan trasladar a no un México moderno, sino nos puedan trasladar al universo del señor Ávila, que no es necesariamente México DF. Y también de que estamos trabajando desde ya varias temporadas con un formato 4K que permite una sofisticación visual muchísimo más grande. Se cambia la manera de hacer el maquillaje, se cambia la manera de tratar las ropas y las vestimentas y los escenarios, los objetos. Y para eso nuestro director de arte, que merece ser mencionado, Florent Witze, que es un genio, desde el primer momento, cuando sentóse con nosotros y nos hizo la presentación formal del look and feel de la serie, ¿no? Que es cuando va a decir cómo serán las cosas, donde Danny Jacob presentó cómo iba a ser la luz y la fotografía. Y eso se configura mucho en la funeraria, ¿no? La funeraria es donde Ávila al principio consigue su trabajo de señor, ¿no? Por primera vez, cuando se muere su jefe y asume esto. Y la funeraria, que atraviesa las 4 temporadas, tiene una complejidad visual, los elementos, los cuadros que están en la pared, todo es muy cuidado, que ayudan a incrementar eso. Y creo que es un elemento que después pasa para todos los otros lados, ¿no? Sí. Todos los rincones de la ciudad, las personas en la calle y todo más, ¿no? Cuando uno hace algo y se empeña durante años en trabajar, en depositar recursos no solamente financieros, pero de tiempo, de cariño, de amor, de amistad, de la relación de todas esas personas que están involucradas durante tantos años, o sea, son 7, 8 años de mi vida donde he trabajado pensando en Ávila, en postproducción, en producción, en escritura. No hubo un instante que estuvieron sin hablar de Ávila de una manera, porque los procesos se van
interponiendo uno sobre el otro. Entonces, que cuando estás terminando una serie, ya estás empezando a hablar y discutir los destinos de la otra, pero si te esperamos, los procesos se dilatan demasiado y las series entrarían al aire cada vez 4 años, ¿no? Entonces, obviamente, de saber que eso tiene un reconocimiento de audiencia, como habíamos mencionado, o de respaldo de la crítica, de observaciones y de que hay gente que le está dando atención. Y en particular la tercera temporada, yo creo, porque nos tardó esa nominación hasta la tercera temporada, pero yo creo que eligieron un momento muy específico. Yo creo que es un punto de vuelta a la tuerca en la narrativa, como la llevamos a una conclusión que nos permite ahora en la cuarta temporada terminarla. Entonces, obviamente, de ser reconocido y también de saber que desde hace ya varias producciones nuestras, nosotros estamos saliendo simultáneamente en todos los lados, no solamente con HBO Latino en Estados Unidos, que es nuestro canal hermano. Los hermanos de HBO en Estados Unidos tienen este servicio para los latinos y los hispanos, norteamericanos. Bueno, los mexicanos son norteamericanos, pero lo que vive en Estados Unidos. También estrenamos en HBO Europa, estamos en Señor Ávila, salió recientemente en Inglaterra a través del servicio de video streaming de Channel 4. Estamos en Australia, o sea, estamos en 40 países en Europa simultáneamente. Entonces, la cuarta temporada del año que viene debe ser este platamar de distribución también ya global, que es como estamos nosotros, o sea, que somos un mensaje. Y para nosotros, estoy seguro que hablo por todo el grupo de participantes del proyecto, de tener este mensaje global con Ávila nos deja profundamente emocionados. Nosotros empezamos haciendo cine, nada más. Y empezamos en un momento donde la expectativa de una película mexicana es México. Difícilmente uno encuentra una gran audiencia mundial para un contenido hablado en español, por lo menos hace 15 años, cuando empezamos. Entonces, estábamos muy limitados a la frontera de lo que es México. Por ahí podíamos tener una distribución en Estados Unidos o alguna cosa en Argentina si había coproducción, pero realmente como que estaba muy limitado lo que nosotros creíamos que eran las fronteras, ¿no?, del contenido que estábamos haciendo. Entonces, obviamente para nosotros el poder hacer un contenido tan importante para nosotros como lo es Señor Ávila, y encima saber que existe una plataforma que está llegando a una cantidad de gente que dentro de un circuito comercial de cine es inalcanzable, o sea, uno no puede llegar a esa cantidad de gente. Y además sintiendo que todos los latinos que viven en Estados Unidos, más los sudamericanos, más centroamericanos, tienen un acceso a Señor Ávila, y de pronto agregas Europa y agregas Asia, o sea, empieza a tener lo interesante es que Ávila esté accesible para quien lo quiera ver, para quien tenga la curiosidad de ver un programa como Señor Ávila. Y eso es bonito, porque lo peor es tener la curiosidad y no el acceso. Pero cuando existe el acceso, nutre la curiosidad. Y yo creo que así como de pronto me entra un poco las ganas de decir qué estarán haciendo en Israel ahora, qué están haciendo en Turquía, qué están haciendo... Sí. Y tener ese acceso, realmente lo que estamos intercambiando, pues es mucho más que series de televisión. Se están intercambiando puntos de vista, ideas, visiones acerca de las cosas, opiniones con las que podemos o no estar de acuerdo. Pero para nosotros es increíble saber que el contenido que estás haciendo tiene un público, ¿no? Y como decía Roberto, que más gente vea en México Señor Ávila que Game of Thrones, despiertas con una sonrisota en la cara. Como que creo que es increíble sentir que está conectando algo de lo que estás haciendo, de lo que eres parte, y que además existe la plataforma que te apoye, ¿no?